Buenas. Parce, hable otra vez, por favor. ¿Chivo me escucha? Sí, sí, ya. Listo, como solo tenemos media hora, yo creo que si llegamos a un común acuerdo podemos tratar un solo tema. Listo. Entonces, si quiere, tratamos el tema del aborto, que es lo más genérico para todos. Bueno, puede inicio, cabal. Listo, entonces, como se ha hecho en este perfil, yo creo que se hizo con Jerome. Nosotros siempre vamos a dejar iniciar al invitado, eso siempre va a ser el protocolo de acá. Entonces, la idea es que usted dé su posición sobre su aborto, sobre el aborto, yo voy a dar mi posición y de ahí vamos a empezar el debate. Listo, gracias. Como no hay moderador, entonces vamos a hacer el debate abierto. Entonces nos vamos a autorregular, nos vamos a autorrespetar, todo con el debido proceso que hay en este canal. Entonces, si quiere, inicie. Listo. Muchas gracias pues por la espera. Coincido con usted. Espero que le demos la altura a esto que no ha tenido en otras redes y que le demos la seriedad que amerita el tema. En cuanto al aborto, yo quiero iniciar dando una precisión, y es que soy de las personas que no está de acuerdo en que desde tiempos pasados sea las instituciones, puede ser como la iglesia, quienes estén en contra de algunas formas de aborto, porque también quiero dejar claro que apoyo totalmente el derecho a la vida, pero esto con unos condicionales. Yo estoy en contra, por ejemplo, de un niño que venga al mundo, sobre todo en un país como Colombia, en donde no tenemos un sistema de salud o unas instituciones donde se pueden tratar muchos temas para este tipo de niños, en donde un niño venga a sufrir y no tenga un tratamiento digno o justo, y después que se le otorgue el derecho a vivir, no tenga un derecho a vivir dignamente. Eh, Podemos hablar de muchos casos en los que no son precisamente una malformación con la que pueda vivir normalmente, sino con Muchas cosas que facilitar su diario vivir y que adicional eh, amarre a toda una familia al cuidado de esta sola persona, en que viene con muchas complicaciones, muchas veces sin los recursos económicos, sin los recursos de salud, sin los recursos morales, pues eso afecta a toda una familia. Y eso es uno de los temas en los que yo no estoy de acuerdo con que se frene un aborto. El tema del aborto, personas o mujeres que tuvieron al niño o que engendraron al ser que llevan dentro, lo digo como futuro padre, y que de un momento a otro deciden abortar solo porque no quieren asumir una responsabilidad, creo que en esto vamos a estar de acuerdo. Para mí debería ser castigada, porque la tasa de esta mortalidad de estos niños que vienen, que no alcanzan a llegar y que muchas veces ellas mismas se ponen en riesgo, es altísima, y lo vemos en niñas, y no son niñas violadas, porque no vamos a meter la violación en esto. Obviamente hay unos casos de violación, pero la mayoría de niñas empiezan su vida sexual desde los 12 hasta los 10 años, y ya están teniendo hijos a los 12, 10, 14, 15, en pleno conocimiento de lo que eh, están haciendo, y siempre es esta vida que viene en camino la que sufre la suerte de morir. Sin ninguna justificación, así mismo como no se le preguntó si quería venir, entonces ya se le debe haber preguntado en su momento si quería estar acá. Es mucho más fácil tener al niño, entregarlo a una institución que asuma las responsabilidades, que se lo entreguen a las personas que estén totalmente, que tengan las competencias para tener a este pequeño niño o niña,
y no la primera opción sea abortar. Muchas veces estos abortos irresponsables también se dan por temas de familia. Entonces sabemos que muchas veces el apoyo que no tienen en la casa, o que las niñas salen a rodar en la casa, o que el tipo se les pierde, también es una causal de abortos. En lo que no estoy de acuerdo es en este punto. Y en lo que sí soy firme con mis convicciones es que me parece que la Iglesia no debería interceder en esto, porque la Iglesia no está en la facultad de saber cómo es la vida de cada persona. Eh, en caso de salud o de malformaciones, o de niños que van a venir de verdad a sufrir, o con enfermedades huérfanas que algunas ya son de pronto detectables y que aquí no están los tratamientos, y si es un aborto a tiempo, sí estoy de acuerdo. Listo. Listo, voy a iniciar yo. Lo primero que quiero hacer es una aclaración para usted y para todos los que nos están viendo. Los que somos pro vida y estamos, digamos, en esto en contra del aborto, nosotros no nos llamamos antiaborto, porque es que para nosotros el concepto de vida es muy amplio. El concepto de vida para nosotros va desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte. Ese es el concepto de vida para nosotros. De ahí partimos. Partimos de ahí en que nosotros no solo vamos, es decir, ergo, nosotros no solo creemos que vamos a defender la vida hasta que nazca y ya ahí lo vamos a dejar botado. Segunda precisión, nosotros no somos pro vida porque nos hayan violado, como usted lo dijo en Twitter. Ni nos hacemos pro vida para después violar. Y eso que quede bien claro. No existe una denuncia contra las personas pro vida por violación. Y muchos de los pro vida sí han sido violados. Tenemos muchísimos testimonios de mujeres pro vida que fueron violadas y que tuvieron a sus niños. Pero ese no es el caso de por qué alguien se vuelve pro vida porque es violado. No. Entonces no somos pro vida porque nos hayan violado, y no somos pro vida para violar. Esa es una aclaración. Ahora, segundo, nosotros defendemos todo tipo de vida, es decir, defendemos la vida de la madre, defendemos la vida del niño, defendemos la vida del anciano. O sea, todo lo que tenga que ver con la vida nosotros les llegamos a defender porque es un deber, o sea, es un deber moral. Y bueno, está entre los tratados internacionales. Segundo, usted dice que las instituciones iglesias no deberían hacerse cargo. Le cuento, la mayor cantidad de centros de ayuda, la mayor cantidad de centros de acopio de niños, de utilidades, de ayuda, está en la iglesia, no está en el sector secular. Eso lo puede usted investigar. La mayor cantidad durante la historia, incluso en la Edad Media, la iglesia fue la primera que empezó a instituir las universidades. Entonces, desde ahí partamos. La iglesia no es una institución que llega a coactar ni que llega a obligar, sino que llega a ayudar. Ahora, este no es un tema religioso, porque si fuera un tema religioso no existirían las católicas por el derecho a decidir. Entonces, bueno, saquemos la religión de acá, entonces saquémoslo en los dos aspectos. Que usted quiere que la iglesia no ayude, entonces ¿quién va a ayudar? Entonces el Estado no puede cubrir eso, el Estado no es capaz, no tiene los recursos, no tiene la eficiencia, porque eso usted mismo lo ha demostrado en este país, usted mismo se ha quejado de la negligencia del Estado. Entonces eso demuestra que la capacidad del Estado para cubrir estas ayudas no es eficiente, no es activa y no va a pasar. Nunca. ¿Por qué? Porque no existen los recursos en un país como Colombia. Ahora, las condicionales. Bueno, nosotros no podemos tomar la eugenesia como un tema de partida para el aborto. Es decir, le voy a dar un ejemplo y de paso le voy a dar una pregunta con este ejemplo. En Estados Unidos, en marzo del 2016, se empezaron a encontrar los primeros casos de Zika en embarazos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el Zika en una persona normal no tiene efectos tan graves, pero en el embarazo sí. En el embarazo se empieza a tener, provoca una condición en el feto llamada microcefalia. Usted que tanto ha hablado en Twitter de las cabezas grandes y las cabezas pequeñas. Entonces, provoca una condición llamada microcefalia, la cual inhibe el desarrollo del cerebro, lo que resulta en un cambio de su cráneo, deficiencias cognitivas y motoras, convulsiones, rigidez de extremidades, problemas de visión y audición. Descubre hasta el tercer Se le fueron 30 segundos, se le entrecortó. Sebastián, ¿Me escucha?
se le está yendo la señal. Sí, ¿ahí me escucha? Bien, vuelvo. Entonces, tenemos una enfermedad que es real, o sea, no es subjetiva, es algo que pasó en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo trataría usted este tema? ¿Cuál sería la decisión? Sabiendo que él puede nacer, es viable, hay viabilidad. Entonces, ¿cómo trataría usted este tema? Eso es uno de los casos, bueno, y hago otras precisiones antes de contestar. Eh, Precisamente no quería tocar el tema de Twitter acá porque en Twitter es donde muchos nos hemos insultado con o sin razón, o de la nada, y muy bueno que sea usted quien diga que defiende todo tipo de vida, porque hay un comentario donde usted me invita a darme bala o puños con alguien que no conozco, y eso pues es faltarle la vida. Pero pues sé que lo hizo en tono jocoso, y entonces pues entrar aquí en lo de Twitter sería alargarlo mucho. En cuanto a lo que me está diciendo el Zika, tengo muy claro las consecuencias con cuando nace el niño, pero es una de esas consecuencias que yo digo, que es en donde el niño puede o la niña llevar su vida de una manera más o menos normal, sin llegar a acabar con esta vida que está por venir. Es uno de los factores o es una de las causales por las que yo, Andrés Velandia, jamás llevaría un caso de estos al aborto, en ninguno de sus métodos, ni cuando les hacen el legrado, cuando les con pastillas o bueno, cuando ingieren sustancias para poder abortarlo. Pienso que este es uno de los casos que necesitan más estudios, hablando del Zika precisamente, para poder que estos niños vengan con la menor cantidad de problemas en su cuerpo y sobre todo pues en temas de su cabeza. Eh, lo que yo me refería ahorita es que hay casos que muchos hemos visto, que usted sé que también ha visto, en donde llegan niños sin las manos y las piernas, poco hablan, es una vida lamentable, para mí es una vida triste porque pues si usted goza de su vida, hace activismo, goza de esto, yo también gozo de mi vida, hago activismo de otra manera, eh, porque no todos tenemos este derecho. Un niño de estos nunca es feliz, no sabe qué es ser feliz. Y llegan a un mundo donde no hay unas condiciones para que puedan ser atendidos y llevados y desafortunadamente, no sé si usted se ha dado cuenta y no sé por qué pasa, la mayoría de este tipo de niños siempre llega a unas familias de unos recursos que en donde no hay manera de sostener nunca una ayuda de salud, terapias que lo saquen adelante. Y en cuanto a lo de la iglesia, yo no me refiero a que la iglesia sea la que interfiera. Lo que me refiero es que si la iglesia va a interceder y lo hace por sus propios medios, que los tiene bastantes, lo haga en cuanto a ayuda humanitaria y no que sean ellos quienes digan o impongan, como en el caso de la eutanasia o el aborto, cuándo debe nacer o morir una persona. En eso me refiero a la iglesia. Yo llevo siendo ateo apenas año y medio, 2 años. Estuve en varias iglesias para poder tomar esa decisión. La tomé en base a ese tipo de cosas. En la libertad de cada persona al elegir. Obviamente un niño que viene y va a ser abortado no tiene ninguna libertad, lo están forzando a morir. Pero en los casos específicos que yo digo, sí, no sé usted qué piense, ahora yo le devuelvo otra pregunta, cuando es un niño de una violación severa, una violación aberrante, ¿cómo tomaría usted el caso? ¿Cómo determinaría usted, Sebastián, que se debería actuar en ese tipo de casos cuando la mujer está saliendo de un trauma como es una violación que no se lo deseo a nadie? Listo, bien. Empecemos por el principio. Ahí hay una, digamos, una contraposición en sus argumentos, porque usted dice, no, es que este es un caso de los niños que yo no dejaría que abortaran, pero al mismo tiempo usted habla de vida digna. Entonces, estos niños que tienen una enfermedad resultado del Zika, cuando nazcan, también van a sufrir, igual que van a sufrir muchos niños, porque es que no es nuestra autoridad moral, ni la autoridad moral de nadie,
definir quién puede vivir, quién no puede vivir, qué tipo de vida nace y qué tipo de vida no nace, porque es que el sufrimiento no puede ser una excusa para el nacimiento, porque entonces todos tendríamos que morir, porque el sufrimiento es una condición humana, no es relativa, no es definitiva la felicidad. Entonces, digamos, para esos casos ya existen, digamos, nosotros ya hemos mirado los casos de tratamientos paliativos para que esas personas puedan, porque es que al momento de nacer ellos también van a necesitar tratamiento médico especial. Entonces, si ellos van a sufrir al momento de nacer, pues matémoslos al momento de nacer, porque el sufrimiento va a ser una excusa y va a ser como una causal para que nosotros podamos abordar. No puede ser. Por eso es que nosotros defendemos la vida completa. Hay casos súper excepcionales, o sea, hay casos mínimos en los que de verdad la vida de la madre está en peligro, o sea, son mínimos, no son ni el 1%. Entonces, digamos, esos casos ya están definidos, en esos casos sí se tiene que hacer, pero son casos totalmente excepcionales. Ahora bien, respecto a su pregunta, en una violación se produce un daño moral, ¿cierto? Un daño físico, un daño psicológico, incluso hasta puede llegar a ocurrir un daño económico. ¿Sí? Los costeos de los tratamientos psicológicos no son baratos, su vida ha cambiado totalmente. Ahora, ¿vamos a reemplazar ese daño con otro daño más? O sea, ¿vamos a obligarla a ella a sufrir un aborto para que tenga después otro shock traumático? Y definiendo, o sea, digamos, ¿cómo vamos a tratar esa violación? O sea, la solución de la violación es matar a la vida que viene en camino, vamos a reemplazar un delito por otro delito, y la pregunta final es, ¿qué va a pasar con el violador? ¿Cuál va a ser las pruebas de la violación? O sea, si usted mira los datos, en Canadá el aborto está legalizado. Si usted mira los datos en Canadá, no existe y no hay una inherencia entre aborto y capturas de violaciones. No hay, no la va a encontrar. Entonces, el aborto no soluciona nada. O sea, el aborto no va a solucionar ese shock traumático de ella, el daño moral, el daño económico y el daño físico no lo va a solucionar, e incluso lo va a empeorar. Entonces, ese es mi argumento. Ahora bien, usted hablaba de las tasas altas de niñas menores pues, que están en embarazo. Le cuento que para el 2019 se realizaron solo 13 abortos por violación, ¿sí? 5.500 por salud mental, o sea, estaba dentro de las causales, y 100.100 se realizaron en Oriéntame. Entonces, 5.000 casos. El año pasado se murieron 17.000 mujeres por enfermedades cardiovasculares. Entonces, que usted me hable de tasas altas, en realidad me está diciendo que usted no está revisando y no investigó las tasas de abortos con niñas menores de edad, incluso de nacimientos, porque es que las tasas de nacimiento tampoco no son muy altas. Ahora, ese es por ese lado. Ahora, usted hablaba de la familia, digamos, de las excusas económicas y de la familia. Es decir, su atención no está centrada en el feto. Su atención está centrada en terceros. Es decir, bueno, tenemos un problema económico, la familia no la puede apoyar, etcétera, etcétera, etcétera. Son excusas de terceros que el aborto no lo va a solucionar. Hemos visto mujeres que han abortado y salen y siguen en su misma condición de pobreza. En Brasil, por ejemplo, una niña de 10 años que fue violada, le hicieron el aborto y la regresaron a su casa y no encontraron al violador. Entonces, digamos, el aborto no te va a solucionar nada, no le va a solucionar a usted ni los problemas económicos. Puede que en un futuro, digamos, usted dice, no, me ahorré este dinero. Eso no va a pasar porque eso es subjetivo, usted no lo va a saber. Entonces usted está arriesgando y está haciendo una excusa para matar una vida solo por unos problemas económicos o familiares, que esos tienen otro tipo de solución más centralizada. Pero creo que fue en los dos últimos puntos que habló en los que dije que nos íbamos a encontrar, porque estoy totalmente de acuerdo en eso. El aborto no va a solucionar nada absolutamente en ese caso. Y en cuanto a lo que estábamos ahorita tocando, que era el tema de las cifras, este país en cifras no funciona. Nosotros no tenemos un sistema que nos diga cuántas niñas hacen abortar los padrastros que las violan, los tíos, los abuelos.
muchos son clandestinos, de eso no hay una cifra. Es irrelevante estudiar una cifra que no está mañana, pero que no es real, porque no son cifras Pero es que, que las cifras no las da el Estado. no, Las las cifras cifras las en dan las Canadá están instituciones. por eso. Entonces, digamos, el aborto no le va a solucionar nada, y no solo no le va a solucionar nada, sino que a usted no le va a dar material de ayuda. Entonces, si usted de verdad quiere ayudar a las mujeres, empiece primero por pensar, bueno, si lo legalizamos, ¿qué vamos a obtener nosotros de cifras? Si es que las entidades van a tener la autonomía de darlas, si no, incluso hoy en día que el aborto está penalizado aún en Colombia, con excepción de las tres causales, no, o sea, las mismas entidades tienen una autonomía de guardar las cifras y guardar los registros. Entonces, digamos, ni aquí ni en la Conchinchina usted va a encontrar cifras y registros para poder usted ayudar a las mujeres, esas mujeres que usted quiere ayudar y que usted, digamos, en las causales que usted acepta el aborto, no las va a poder ayudar porque no lo va a solucionar, ni siquiera va a haber sustento estadístico para hacerlo. Pero para ningún lado, o sea, sí. El sustento estadístico aplica para las dos partes y yo no puedo decir que porque sencillamente defiendo la vida, todo tipo de vida, tengo que defender una persona que va a llegar a sufrir todo tipo de obstáculos para su Pero libre es que, desarrollo y formación. Desarrollo dígame, me refiero a que se pueda caminar solo, alimentar solo, coger así sea un vaso, o sea, lo que sea. Hay pues personas que de entonces verdad matemos a los recién nacidos, porque cuando alguien es recién nacido no puede no, comer solo, no se puede vestir solo, no se puede alimentar. la No, es comparación que, no va. no, claro, Usted, claro que va, usted es no, no, papá. no, no Bueno, soy tío. listo. Yo he asistido a algunas ecografías de tamizaje, que es Ajá, donde se observa que el feto viene en perfectas condiciones. Es ahí, ajá, son como tres, son dos o tres, no recuerdo bien. ajá. En esas ecografías de tamizaje, en la primera ya se sabe con qué malformaciones severas vienen. Créame que se sabe, créame que se ve perfecto. Sí, yo no le estoy diciendo que no. Entonces, Yo creo ¿cómo que le decir estoy diciendo es, pues un bebé entonces, no hay que matarlos a todos? No, no es la respuesta. pues Porque yo me es que refiero es su cuando vienen excusa. mal. Exacto, su excusa es que porque vienen mal, entonces matémoslos porque no pueden ser autónomos. Entonces, en esa relación, los niños recién nacidos no son autónomos, ninguno, ni siquiera los sanos, ni siquiera los que vienen con malformación, ninguno es autónomo al momento de nacer, ninguno. Ahora bien, habla usted de vida digna. Defina qué es vida digna. O sea, para usted, ¿qué es vida digna? No, y se lo he tocado varias Se- veces. Es la tercera. Vida digna es, sobre todo, el libre desarrollo y formación de una persona desde lo físico, desde las condiciones económicas y en todo. Cuando, más que nadie usted lo sabe, que supongo que tiene cifras y casos que los ha estudiado, cuántas de esas variables que yo digo en donde sí apoyo el aborto, cuántos han venido realmente y sufren no solo con el Estado, sino con la sociedad y no solo con sus familias de escasos recursos, sino con todo el entorno, porque realmente usted puede estudiar con tres, cuatro casos que coja de personas o niños que han llegado con enfermedades huérfanas, enfermedades muy raras, que son niños que si les cogen el brazo se quiebran. Bueno, muchas cosas que también hemos visto, son niños que se les hubiera podido evitar muchos sufrimientos. No estoy hablando del bullying, no, eso va y viene, no estoy hablando el más importante, diría yo, la salud. Y que Entonces es una usted salud está, que en los países tercermundistas como este no la tienen. Y no estoy o sea que avalando usted, la muerte de cualquier persona, no, estoy hablando de casos muy extremos, pero demasiado o sea que extremos. usted está avalando la eugenesia. No, o sea, yo no estoy hablando de la eugenesia. Por eso al principio, Porque es que le, es subjetivo. Yo lo que le digo es, explíqueme lo que es vida digna, porque, por ejemplo, para mí mi vida digna es poder tener, comer, vestirme, no sé qué, pero ¿qué es vida digna para los demás? Es decir, le pongo este ejemplo. Si mi familia piensa que mi vida digna es tener estudios, trabajo y tener $200,000 mensuales, pero para mí no, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos es la vida digna? pero es que para usted llegar a eso, ese ejemplo que usted me está dando, que es tener trabajo, carro, $200,000 mensuales,
tuvo que haber tenido unas condiciones de desarrollo tanto físicas, cognitivas, etcétera, 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 para llegar a eso. Hay personas que no llegan a eso, hay personas que no pueden coger una cuchara, hay personas que están en una silla de ruedas toda una vida, hay personas que no tienen ni para la silla de ruedas. En Bogotá hay una mujer que estuvo durante el gobierno de Peñalosa presentando actividades sociales y ella no tenía pies. Una mujer, tengo las entrevistas, ella no tenía pies y ella hace presentaciones sociales, exposiciones, todo. Entonces, digamos, la enfermedad no es una limitud para acabar la vida, porque entonces, si una persona durante el Pero no es transcurso un de su caso vida extremo, o sea, tiene un no es un caso accidente, extremo. entonces lo vamos a matar. Tampoco. Y de ahí en adelante entramos a otro terreno que es el derecho a morir dignamente, pero según en las condiciones que quede, y si esa persona lo decide, y si se quiere morir, pues está en todo su derecho a morirse. Y si yo ¿Y por en qué? un accidente, si yo tengo la suficiente edad y, y quedé cuadrapléjico y me tienen que dar con un pitillo, lo que sea, y me tienen que limpiar, y yo decido morirme, pues el derecho es mío. Como ciudadano, el derecho a morir también es mío y nadie me lo puede coartar. Quiero morir dignamente porque no soporto estar más, que todo el mundo sea quien me cuide y yo quiero ya que tanto ellos descansen como yo también. Y si yo Ahora tengo le las pregunto, capacidades para decidirlo, no veo por qué el Estado ni la Iglesia lo pueden coartar. uno, mmm, estoy tratando de matizar esta pregunta. ¿Por qué la muerte tiene que ser la primera opción? A ver, nosotros, por ejemplo, en los lugares donde la eutanasia está legalizada, Bélgica, Luxemburgo, en un estado de Estados Unidos, hay mayor caso de eutanasia realizadas, ¿sí?, que asistencia a tratamientos paliativos. Es decir, usted está avalando que la gente escoja primero la muerte antes que un tratamiento. Es decir, para una muerte, digamos, eso le hace daño a un tercero, le hace daño a la familia, ya que estamos hablando emocionalmente, le hace daño a la familia, le hace daño a su entorno. Entonces, digamos, ¿por qué estamos pensando primero en la muerte como algo viable? Y no estamos pensando en los tratamientos paliativos para poder sanar, y no solo a ellas, sino a personas futuras que lo puedan recibir, para que ellos puedan tener mucho más tiempo con su familia y tener esa vida digna que usted dice. Ahora bien, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esa libertad personal? ¿Sí? Hay un estudio, hay una teoría muy buena que se llama la pendiente resbaladiza, que es decir, existen dos, existe la práctica y existe la social. Entonces, digamos, la práctica es que usted lleva la eutanasia al principio, lo que usted me dice, no, mire, yo tengo una enfermedad terminal, me quedan unos días de vida, entonces yo decido terminarla por mi voluntad. Pero ese inicial lleva a otras consecuencias, es decir, le abre campo a otras, por ejemplo, un niño de 12 años. ¿Por qué un niño de 12 años no podría tomar la misma decisión que una persona anciana? ¿Por qué alguien de 20 años o a mi edad, a los 26 años, yo no podría tomar la misma decisión de alguien de 35, 40 años de suicidarse por X o Y razón? Porque yo creo, infiero que mi vida no es digna, entonces me quiero matar. Y la resbaladiza social es en la que la eutanasia, y ojo que existen múltiples tipos de eutanasia, o sea, la eutanasia no es una sola, y existe algo que se llama el suicidio asistido. Entonces, digamos, estas que son reguladas en una única opción puede con el tiempo convertirse en último recurso, es decir, del último recurso al primer recurso, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, en Bélgica, por ejemplo, en Bélgica hubo la tasa de eutanasia de primera opción es muy grande, es decir, a la gente no se le está diciendo, mire, usted tiene estos tratamientos paliativos en los que usted puede terminar su vida digna naturalmente sin sufrir usted y sin sufrir su familia. En Bélgica no, en Bélgica empezó a ocurrir eso. Llegó hasta el punto en Bélgica que estaban permitiendo una ley para que niños entre 12 y 16 años decidieran tomar el suicidio asistido. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la libertad personal de una persona para decidir? Hemos tenido casos de eutanasia en Luxemburgo y en Estados Unidos de personas con problemas psicológicos. Tuvimos un caso de un niño hace unos años que decidió dar término a su vida eso por una violación, es decir, por un shock postraumático. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite? ¿Existe un límite?
puede existir un límite sabiendo que es que el aborto es lo mismo. Usted tiene el aborto bajo 3 causales despenalizado, pero hace poco tuvimos un aborto de un niño de 7 meses. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite? O sea, ¿de verdad va a haber un límite para esto? Porque se supone que son 3 causales que son legales y no. Mire, podemos abortar incluso un minuto antes de nacer el bebé se puede abortar. Entonces, ¿cuál es el límite de la libertad personal? Precisamente, Sebastián, cuando yo como ser pensante, veo que mis condiciones de vida no van a seguir siendo las mismas y veo que va a ser un sufrimiento constante, diario, continuo, no solo para mí, sino también para mi familia, puedo ser yo quien tome la decisión, pero estamos hablando sobre supuestos porque las leyes son otras, ¿cierto? Lo que yo apoyo o en lo que yo creo, pues en este país ni está reglamentado, pero pienso que hay personas que de verdad después de un accidente XY, el que sea, eh, queda, queda mal en muchas condiciones o aspectos de su vida física, no estamos hablando de lo emocional, y si esa persona está en sus condiciones y facultades, y digámoslo, es un ejemplo, pero digamos que si como mayor de edad la ley o el Estado lo facultan para poder decir hasta aquí quiero seguir con mi vida porque después de este accidente o este percance quedé de tal y tal manera y no solo me estoy arrastrando a mí y siento que puedo descansar de X o Y dolores porque es que estamos hablando también por personas que han sufrido bastante, pues el límite es el dolor y el sufrimiento de ellos y uno no puede pasar por encima de eso, ni la Es vida decir, que digna de ellos. la excusa principal para elegir primero la muerte va a ser el dolor y el sufrimiento. ¿Quién define eso? El sujeto, la persona que lo ¿Y está por sufriendo. qué? Entonces vamos a tener un daño moral porque muchos que están sufriendo y tienen problemas psicológicos y piensan que su sufrimiento es muy grande porque una persona le terminó, entonces va a Pero perder es su que vida. eso no lo, Entonces, pero es que eso no lo no, es determinamos igual usted porque ni yo. Eso lo determina la igual, persona. vamos a tener un problema social muy grande, porque entonces nosotros estamos escogiendo primero la vida antes que los tratamientos paliativos. Entonces, es un daño moral gigante, y no solo es un daño moral, sino que tiene consecuencias en los países, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en las pensiones, tiene consecuencias en la tasa de poblacional, tiene consecuencias en la demografía. Entonces, digamos, nosotros lo vemos, sí, muy subjetivo, vamos a coger la fácil es matémonos para evitar el dolor, en lugar de darle solución al dolor para la persona que elige la eutanasia y solución del dolor para el feto, para las mujeres que están sufriendo, para las mujeres que quieren abortar, para las mujeres con enfermedades. Entonces, digamos, la primera opción siempre va a ser la muerte. Cuando se me preguntó por el límite, yo le di el límite. Le estoy diciendo, no es la primera opción. El límite es ante una situación extrema. Y es que las situaciones extremas son muy extremas, Sebastián. Y ahí es cuando ni yo, como de izquierda, derecha, bueno, lo que sea, ateo, creyente, todo lo que nos divide a nosotros o nos une, es donde no podemos entrar a decir por una persona que ya simplemente está cansada de sufrir por hasta muchos tratamientos de los que usted menciona han sido tratamientos en donde se ha experimentado con personas donde han terminado peor de lo que ya estaban. Personas queriendo irse, ¿Cuáles? o peor aún, personas que están en plena ¿Cuáles tratamientos? inconsciencia. No, pueden pasar muchos tratamientos y esos tratamientos vienen ¿Pero desde cuáles? los campos de concentración y esos tratamientos vienen cuando se tratan cáncer con temas que no están ni reglamentados porque ¿Sabe qué pasaba en los campos de concentración? Los nazis tenían la misma excusa suya. Los nazis dijeron, no, es que estas personas, vamos a evitar estas personas por una injerencia, entonces vamos a tener una discriminación justa, por así decirlo, bajo la ley. Entonces ellos decían, no, podemos asesinar a estas personas porque son judíos y no nos representan. Hagámosle aborto a los judíos porque no son la raza perfecta por sus enfermedades, por sus limitaciones. Entonces nosotros decimos, no, ellos decían, no, no era la raza aria, entonces los vamos a asesinar, incluso desde antes de nacer. Entonces por eso pregunto, ¿cuál va a ser el límite?
¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque es que en muchos países como en Bélgica, por ejemplo, los límites no se dan. Para el límite de su sufrimiento puede ser una enfermedad incontrolable, que eso se puede sanar si le invertimos a tratamientos paliativos y no a la muerte. Pero entonces el límite de otra persona puede ser un sufrimiento emocional, como el niño de 10 años, como el niño en Europa que decidió terminar su vida por una violación y eligió la eutanasia. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Es decir, el límite va a ser el sufrimiento, entonces eso es subjetivo, porque el sufrimiento no es el mismo. Muchas personas, usted sabía que existe de verdad una enfermedad que se llama el corazón roto, entonces digamos, ¿qué tipo de sufrimiento vamos a tener? O sea, ¿cuál va a ser el límite del sufrimiento? Porque ese límite que usted habla abre muchísimos límites más. Es decir, le permite a la gente tomar decisiones subjetivamente y por diferentes razones, que es lo mismo que pasa con el aborto. Entonces, digamos, el aborto usted puede tomarlo, decir, no, para mí el aborto puede ser solo hasta las 12 semanas, pero entonces eso le abre puertas a que podamos tener aborto hasta los 9 meses y eso está pasando. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? El límite va a ser solo la muerte porque sí, por un sufrimiento subjetivo que se puede tratar con Pero ¿cómo vamos tratamientos a decir que el paliativos. sufrimiento es subjetivo si el sufrimiento es de esa persona? Yo no puedo decirle, o sea, Sebastián no puede llegar a esa cama, verlo como está y Pero es decirle, que venga, es que su sufrimiento es subjetivo. Pero es que No, yo le no estoy es así. diciendo que es subjetivo porque para mí mi sufrimiento puede llegar a un límite. Mi sufrimiento puede ser perder un familiar querido y eso me lleva a la depresión. Y el sufrimiento de otra persona puede ser un accidente. O sea, el sufrimiento. Yo le doy mire, hay un estudio psicológico, un estudio filosófico que habla sobre un hombre que es castigado eternamente a llevar una piedra hasta el límite. Y la piedra se devuelve y él tiene que volverla a subir. Entonces, digamos, eso es subjetivo para testigos. Se le fueron 5 segunditos, se le fueron 5 segunditos ahí con la señal. Ok, listo. Entonces, eso es subjetivo, digamos, la relación sufrimiento para diferentes personas no es la misma. No existe un límite de sufrimiento para unas personas, no existe Usted lo ha algo dicho, no es lo mismo. factible. O sea, exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Que es subjetivo. Es decir, usted No, no no. puede definir, ni nadie puede definir, ni siquiera yo puedo definir si mi sufrimiento es relativo a la vida o a la muerte, porque el sufrimiento no puede ser una excusa para matar, no sirve, no hay, porque entonces el sufrimiento es algo inherente al hombre. Entonces, si yo creo que mi sufrimiento es, no, perdí un familiar, entré en la depresión y ese va a ser mi sufrimiento, me voy a matar, entonces es un eufemismo, estamos hablando de algo subjetivo y que no Le pasa. voy a dar un ejemplo y no sé si ha visto cuál es la ciudad con más tasas de suicidio en el país. Usted que le gustan las cifras. ¿Cuál? A ver. Bueno, veo que no la sabe. Es Manizales. Ajá. Manizales tiene la ciudad más alta de suicidios y la mayoría han sido por temas económicos. Una Uh-huh. gran tasa de esos suicidios se han presentado por el tema de la pandemia. Uh-huh. Y aquí hay un puente donde la gente recurre siempre a eso. Pues la gran mayoría de esos suicidios han pasado en este puente. Eh, para mí, ese dolor del que usted me habla, yo lo estoy tratando del físico al dolor, qué sé yo, por perder la casa, el trabajo, y es un dolor que si se le busca una ayuda, se puede subsanar de alguna manera. No estoy de acuerdo con esas formas de suicidio, no estoy de acuerdo, porque Pero es muchos que, hemos pasado por o sea, usted está situaciones haciendo, complicadas en donde podemos buscar las soluciones. Pero yo no estoy hablando de que estoy súper mal de X de cosa física y me voy a tirar por el puente. No, tampoco lo estoy viendo de esa manera. Estoy viendo que una eutanasia asistida, estudiada en casos extremos, óigase bien, extremos de salud, donde la persona está sufriendo dolores constantes, donde su salud todos los días se pone peor, esa persona tiene derecho a decir si sigue sintiendo eso o quiere descansar a través de una muerte digna, estudiada y realizada por profesionales. Vamos a lo mismo. Usted me pone el ejemplo del niño que se suicidó porque fue violado y tiene 10 años. ¿Qué faltó ahí? No estoy de acuerdo con que se haya suicidado, no estoy de acuerdo que esté en esas estadísticas. A lo que voy, ahí faltó fue hablar, que la familia lo asistiera. Bueno, muchas factores pudieron haber faltado ahí.
Tampoco estoy de acuerdo con ese suicidio. Tampoco estoy de acuerdo con los suicidios que pasan en el puente Vizcaya de Manizales, que es la ciudad donde más se suicidan jóvenes en el país. No estoy de acuerdo, porque para eso, y vuelvo y le repito, muchos hemos pasado por situaciones demasiado complicadas en las que podemos saber hasta dónde es viable o no llegar a una decisión tan compleja. Yo estoy yendo netamente, y vuelvo y repito, por cuarta vez, en unos temas de salud extremos, donde la persona todos los días sufre y sufre y sufre y se seca y quedan huesos y le sigue doliendo todo y cada articulación es un trauma. Ese dolor nosotros no podemos llegar a decirle, no, siga sufriendo porque es lo correcto. Si esa persona decide y dice, yo O sea que quiero, usted está haciendo una jerarquía de valor sobre el sufrimiento, es decir, usted está poniendo un sufrimiento de uno sobre el sufrimiento de otros, es decir, mi sufrimiento físico puede ir sobre un sufrimiento psicológico, usted está diciendo muchas personas, o sea, la muerte es una decisión difícil, la muerte no todo el mundo la toma, entonces el sufrimiento de una persona que se suicida por problemas económicos de la pandemia, entonces va a ser un sufrimiento mayor a una persona que, por ejemplo, yo tuve un familiar que tuvo cáncer y ella no recibió la eutanasia, él resistió hasta que murió. Entonces, digamos, el sufrimiento de una persona, según usted, es mayor de una persona que tiene problemas psicológicos y decidió morir o decide recibir una eutanasia a una persona con cáncer como la que yo tuve personalmente. Es pero es decir, que usted está haciendo esto no una es según, jerarquía, usted está esto no es diciendo, según Andrés pero usted está Velarde, tomando, Sebastián. Esto no es según, esto no es pero usted según lo que está yo diga. tomando, pero es que usted está tomando una relación de valor sobre el sufrimiento Y que usted no está existe, tomando es otras decir, sobre la no vida que hay una tampoco existe, jerarquía. ¿Cómo que porque no? Los no derechos existen. internacionales, los tratados internacionales, No, los tratados pero colombianos no todo el defienden país la vida, funciona incluso desde así. la concepción. Pero no ¿Cómo todo, que no? Si es que nosotros no somos un país federal, este no es un no país todo en el federal. planeta, perdón, no todo en el planeta Tierra funciona así. En Colombia sí, pero no en el resto del planeta funciona así, porque de hecho se han dado cuenta que esto que yo le estoy hablando es lo que sucede. Aquí nos toca someternos a lo que el Estado y la Iglesia nos han impuesto, Sí, pero por en ejemplo, otras partes del mundo, 1998 hasta este punto, o sea, desde 1998 en los Países Bajos, donde se reglamentó la eutanasia, hubo un porcentaje de 25% a cero en asistencia psiquiátrica, 25% a cero, a cero. ¿Entiendes lo que es que las personas no reciban asistencia psiquiátrica? Entonces usted me va a decir que es que hay una relación que en todo el mundo, o sea, no, el sufrimiento no tiene relación. O sea, el sufrimiento puede ser tratado, no puede ser la muerte la primera opción, lo que usted decía. Ese niño que recibió la eutanasia porque fue violado, puede ser mismo, o sea, el mismo tratamiento podemos buscarlo, podemos invertir en tratamientos paliativos. Por ejemplo, ¿cuántos no todos médicos en los casos Colombia son están? iguales, no todos ¿Cuántos? los casos son iguales. ¿Cuántos médicos en Colombia están recibiendo educación en tratamientos paliativos? Porque en los países que está reglamentado no lo están haciendo, están recibiendo tratamiento, están recibiendo educación para hacer la eutanasia, más no para tratamientos paliativos. Entonces vamos a buscar la primera opción que es la muerte, que incluso económicamente es muy costoso para un país, o vamos a buscar invertir en tratamientos paliativos y en formar médicos en salvar vidas, que es para lo que se crearon. No, y lo que usted dice es perfecto, si para eso los van a formar y si ese es el problema solución, si esa es la solución al problema, excelente, pero no funciona así. Sí No funciona, funciona, no funciona así porque no está sí totalmente funciona. del todo estudiado, o sea, no funciona así porque mi dolor ¿Cómo me va a decir que físico no está o mi totalmente dolor, estudiado? O sea, usted me no, está no, diciendo que los descubrimientos de las personas, de los físicos, de las personas que han estudiado, de los médicos que han logrado encontrar tratamientos paliativos para diferentes enfermedades, entonces no está funcionando. Es entonces decir, va a usted lo que funcionar más, o sea, lo que va a usted me está funcionar más, diciendo a va a mí funcionar. es que hay médicos que estudian por un lado y por el otro, le estoy diciendo, hay médicos que también están a favor de una muerte asistida para el derecho a morir dignamente. Y entonces ese médico es peor que el otro, es más malo No, que el otro. pero por eso No, nosotros podemos decirle al médico, fórmese en para tratamientos nada. paliativos. Listo, retomando ahora lo de los médicos. Hay un estudio de R.K. Portnoy, para que lo estudie, lo mire, que demuestra que los médicos cuando reciben formación en tratamientos paliativos tienen, o sea, tienen menos favorecimiento a la eutanasia. Entonces, para que estudie eso.
en esto de los médicos que están a favor o en contra, hay un estudio que dice que los médicos que tienen más formación en tratamientos paliativos terminan siendo menos favorecedores de la eutanasia. Y, por ejemplo, en todas las jurisdicciones en las que se ha implementado la eutanasia, excepto en Suiza, se requiere permiso o sea, consulta de tres médicos profesionales, es decir, le piden opinión a 3 médicos profesionales para poder realizar una eutanasia. Entonces, digamos, eso de que hay médicos que están a favor, bueno, eso es un sesgo. Es un sesgo. Por ejemplo, un médico en Oregon, por ejemplo, realizó consulta en 58 de los 61 casos comunes, consecutivos. Entonces, digamos, eso no es ético, decir que es que porque un médico esté de acuerdo con la eutanasia infiere que se debe legitimar la eutanasia, porque no es ético. O sea, un abogado que esté de acuerdo con robar, con matar, o sea, eso no puede incluir en su ejercicio de derecho. Entonces, digamos, cae el argumento en el hecho de que Pero porque los abogados, algo no significa los que así abogados sea. defienden asesinos y ladrones. Defienden porque es su derecho, pero entonces su mentalidad no puede inferir en el derecho. O sea, porque es que es un sesgo. O sea, por ejemplo, ¿por qué entonces los fiscales se tienen que pronunciar impedidos en diferentes casos? O sea, digamos, existe un sesgo y el sesgo no puede implementar en la ley. O sea, porque es que nosotros tenemos derechos internacionales que defienden la vida, tenemos el Tratado de San José de Costa Rica. Entonces, digamos, o sea, el hecho de que hayan personas que estén de acuerdo no significa que esté bien. Los nazis estaban de acuerdo en matar judíos, no significa que esté bien. En Estados Unidos era legal y habían personas que estaban de acuerdo con esclavizar gente, no significa que esté bien. Es decir, que porque la ley o alguien lo diga, legítimamente no está bien. Eso se basa en la evidencia empírica. La evidencia empírica dictaba que esclavizar gente estaba mal, la evidencia empírica dictaba que hacerle abortos a judíos para que no nacieran judíos está mal, y la evidencia Bueno, empírica si vamos a hablar, no es si vamos a correcto hablar de realizar la eutanasia en diferentes cuando casos. empezó la segregación por allá en Mississippi con el Ku Klux Klan y la muerte del negro y los 2 judíos, pues se nos alarga mucho más el tema. Aquí que su fanática dice que no se estudia y no se lee, simplemente no es que no se estudie y no se lee, tenemos posiciones diferentes. Y en algunas nos hemos encontrado, aunque usted tampoco lo haya querido reconocer. Le he dado 3 gabeles donde le he dicho, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, porque de hecho, como padre que va a ser dentro de poco, lo último que uno hace por un hijo es querer verlo morir. Pero si yo veo, y vuelvo y le repito, que en unas de esas de tamizajes viene de la peor manera, yo no quiero un niño subir al mundo. Sí, pero pues lamentable, porque eso es un daño moral a la sociedad, y una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que la realidad pasa. O sea, la evidencia empírica lo ha dicho, y nosotros podemos pensar lo que queramos. O sea, no, yo puedo pensar lo que quiera de un país, la realidad va a ser otra. Entonces, digamos, el pensamiento, o sea, la opinión de cada persona puede ser diferente, pero es que la evidencia lo dicta. O sea, por ejemplo, usted puede decir, no, ahorita sí, yo no traigo un niño a sufrir. Bueno, entonces practiquen la eugenesia como pasa en los países de primer mundo, que estamos tan enamorados de los países de primer mundo, y hay países en primer mundo que se aplica la eugenesia en niños con síndrome de Down, porque para ellos un síndrome de Down viene a sufrir. Entonces, digamos, si vamos a hacer eso, acabemos con las personas, acabemos con los 17 millones de colombianos en pobreza monetaria que creen que están sufriendo porque no tienen dinero. Entonces, digamos, si el sufrimiento va a ser una excusa para matar gente, entonces vamos a devolvernos a las épocas medievales, donde de verdad se mataba subjetivamente por razones Bueno, pues es que es otro tema. estúpidas. Usted ahorita está hablando de la iglesia en la época medieval, y la iglesia en la época medieval fue lo más oscuro que pasó, desde las torturas y los abortos que practicaban de miles de maneras, hacían sufrir muchísima gente con torturas, y si usted las analiza y usted Sí, dice evidencia, sí, y la y iglesia estaba. ya pidió perdón, y la iglesia pidió perdón y creó miles, miles y miles y miles de fundaciones en todo el mundo para ayudar a las personas de escasos recursos, para ayudar a las madres necesitadas, entonces, digamos, eso ya está reparado. Pero dígame, ¿qué reparo tiene los abortos que se están realizando? ¿Qué reparo tiene, por ejemplo, en Canadá o en España, que el 95% de los abortos que se realizan se da solo por petición? Es decir, porque una nena se le ocurrió ir a un centro de abortos y decir quiero abortar. Entonces, digamos, Pero es que es sí, ahí la donde estamos de iglesia, la acuerdo. iglesia en su Es pasado, donde yo le la dije que iglesia en su estamos de acuerdo. presente, la iglesia en su... Sí, pero es que lo que le digo, usted puede pensar ahorita no, y que está bien pensarlo. Bueno,
Para mí una persona con tales problemas puede llegar a nacer y eso está bien. Yo no mataría a una persona por esta razón y eso está bien. Pero es que la realidad y la evidencia estadística y empírica dicen que con que usted solo legalice una parte de eso va a abrirle puerta a muchas cosas O más. sea que Porque según es que usted, esa es la evidencia. hasta cuándo una persona tiene que sufrir, que no entendió el tema de sufrimiento, porque si está hablando de sufrimiento, ay, no tengo plata, qué triste se me va a matar. No, yo no estoy hablando de ese sufrimiento, estoy hablando de otro tipo de sufrimientos y ya se los he explicado varias veces, como tres o cuatro. Usted me preguntó que cuál era el límite. Yo le dije cuál era el límite. También se lo dije dos o tres veces. Entonces, ¿cuál es el límite para que usted diga, venga, por esta persona no se pudo hacer nada? Pero es que es la muerte natural. No. Es la muerte, la vida no tiene límite. Usted no Hasta puede que se limitar pudra la el dolor y vida. se le caiga toda la piel, que hay enfermedades que La ha vida no pasado. tiene límite, para eso tenemos que buscar soluciones reales. Ni el aborto ni la eutanasia van a salvar las soluciones reales. Si digamos, a ver, esto va a ser exagerado y va a ser una falacia, pero entonces digamos, si 3 millones de colombianos sufren un accidente, no sé, en una bomba, por ejemplo, lo que pasó en Hiroshima, entonces digamos, esos terminan con problemas, entonces los matamos a todos. No, y O de sea, hecho vamos a limitar la vida, el vamos ejemplo, a ser tan el ejemplo ni va. totalitarios para limitar la vida. El ejemplo ni va porque hay gente de Porque Hiroshima y Nagasaki por que eso se lo quedaron en dije. buenas Ay, condiciones y por también. eso se lo dije. Voy a hacer una falacia, lo advertí. Pero lo advertí por lo mismo. Es decir, nosotros vamos a limitar la vida, vamos a ser tan totalitarios de limitar la vida y de decidir cuándo es el límite de alguien. Porque, a ver, cuando legalizamos la eutanasia, ni usted ni yo vamos a decidir quién es el límite, un burócrata. Eso es mentira de que la persona va a ser con libertad personal, va a escoger morir, porque primero tiene que preguntarle a un burócrata si la ley se lo permite, después tiene que preguntarle a un tercero si es conveniente, después tiene que hacer Exacto. estudios médicos. Entonces, Sí, de bien. verdad usted como persona está decidiendo, porque primero lo decide un burócrata que Estoy usted. presentando mi Entonces, derecho. vamos a limitar la vida. Por eso debe ser ¿Cuál reglamentado. derecho? Por eso debe ser El derecho a reglamentado. la Porque muerte si no no, existe. cualquier persona quisiera morirse. Nadie tiene Por eso derecho debe a ser morir. reglamentado. Una El muerte derecho digna a la muerte no existe. debería existir. El derecho a la muerte no existe. No debería Y debe existir. existir, claro. La muerte no es un Porque derecho. usted está avalando que una persona Nadie muera tiene en derecho a sus morir. peores condiciones de vida, en sus últimos días de vida, y ojalá todos los que leen acá y se burlan y escriben las idioteces que están escribiendo, nunca pasen por el dolor de un familiar o uno propio en donde digan, sí, hasta aquí de hoy, el cuerpo no me da, el dolor no me da, las fuerzas no me dan, la energía no me da, no soy capaz de más, mi familia no es capaz de más, quiero llegar hasta aquí, porque se lo tenemos que prohibir, que esa persona lo está pidiendo y tiene derecho a irse tranquilamente y morir de una manera digna. Es que yo no estoy hablando de que se muera todo el que le dieron ganas de llorar porque mil cosas, ¿no? Sí, Yo pero estoy la hablando de realidad casos es muy esa, la realidad extremos. lo permite. Es que la realidad es esa. 560 personas, 560 personas en los Países Bajos fueron suministradas sustancias letales sin su consentimiento. Entonces es la realidad. O sea, los datos son la realidad. Los datos también son manipulados, muchas veces. Pero es que los datos que, sí, pero los datos que tenemos dan consentimiento a eso porque es que son datos de diferentes fuentes, o sea, y los datos que yo le estoy dando no son datos ni de Provida, o sea, son datos de las mismas clínicas que lo presentan. Como los datos del COVID, que son de ¿Eso qué tiene clínicas. que ver? No, usted me está hablando de datos de clínicas que lo presentan, le estoy preguntando si son los mismos criterios que tienen. Muchas veces presentan datos totalmente aislados a la realidad. Sí, pero pues son datos. Y estamos creyendo en datos que no sabemos, sí, pero son datos que usted los Y está ahora bien, diciendo, pero usted no me los tiene dice eso, fundamentados. usted me dice eso y por ejemplo en Canadá con los datos del aborto los hospitales privados tienen la libertad de dar o no dar datos. Entonces usted cómo va a medir si de verdad se están haciendo, o sea, usted cómo va a limitar el poder del Estado. No, el poder del Estado no se limita. ¿Cómo lo va a limitar? Cómo usted va a evitar que el Estado no abuse del poder sobre estas legislaciones? Precisamente porque Y son que eso legislaciones. solucione problemas reales. Es que por eso se presentan los proyectos de ley y por eso se sesionan una y otra vez y por eso en esos proyectos de cada Senado, de cada Parlamento donde se presenten, siempre hay unos intereses en pro y en contra, donde en últimas, los que siempre llevan el bus son las personas que están esperando un resultado digno de eso. Bueno, entonces vamos a decidir primero la muerte para que el Estado sea el que lo escoja.
Es decir, usted le va No, a y el permitir a Estado, una el persona que Estado diga, no, yo tampoco quiero haría morir, sobre pero eso. primero, yo pienso que puedo morir, pero así la ciencia me diga que tengo tratamientos paliativos y que puedo soportar un poco más, pero yo pienso que puedo morir, primero le va a preguntar a un burócrata. Dice un seguidor suyo, la eutanasia no puede ser en contra del paciente. Eso es asesinato, pero cuando el paciente decide, no le veo el problema, hermano. Estamos hablando media hora de lo mismo. No le veo el problema, es que yo soy el que decido sobre mi vida. Es mi vida. Y si yo tengo la capacidad de decir, no quiero sufrir más, si estoy hasta el límite con estos dolores, que ojalá nunca nadie sienta esos dolores, ojalá ni yo, pero hay cosas que no se nos salen a todos de las manos, ojalá Sebastián no tenga que pasar nunca tampoco por eso, usted sabe que hay enfermedades muy, muy tesas, muy duras, Sí, si yo entonces no quiero nosotros vamos a continuar, llevar un problema moral por eso. no, no, ¿cuál problema moral? Es que también es un problema moral dejar morir a una persona en una cama O sea, pudriéndose de una usted le está enfermedad. diciendo a una persona que, usted el mensaje que le está llevando a una persona es que usted puede decidir porque usted es una persona que ya no es útil para la sociedad, que ya no sirve para Pero nada es para que la eso lo sociedad. defino Entonces yo. usted en su autonomía puede decidirlo, pero es el mensaje que usted le está llevando a la gente. La gente puede, en lugar de decirle a la gente, sí, hay posibilidades de seguir viviendo, usted puede terminar su Sí, vida claro, usted está dignamente como es. cuadrapléjico, no puede hablar, mínimo puede Los mover los cuadraplégicos ojos. han tenido, no importa, le demostré a una persona Estoy que no hablando tiene de peso, casos una persona real extremos. que trabajó. Yo Estoy le hablando estoy de casos hablando de extremos. personas reales. Yo le estoy hablando de personas reales. Yo Yo le también le estoy puedo hablando de mostrar personas reales. muchas personas reales y cuando con una llamadita Que le no mando sufren. algunos links. No, ¿cómo no sufren? Pero eso no lo sabe usted porque usted no está dentro de ellos. Pero yo le estoy diciendo a una persona real que trabaja con la alcaldía de Bogotá. Entonces el mensaje que usted le está diciendo a una persona es que como usted es cuadrapléjico, no puede ver, no tiene brazos, no tiene pies, lo vamos a llevar a un caso extremo. Entonces usted no sirve para nada. Es totalitario, eso es lo más bajo que puede hacer una sociedad. Lo más Es bajo decirle a que una puede hacer una persona que no sociedad es sirve para dejar que una nada. persona sufra. No. Eso es lo más Vamos a bajo que llevar puede hacer una esto a sociedad. un problema. Bueno, tenemos 2 minutos para terminar. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre el aborto y la eutanasia? Bueno, veo que aunque casi no lo dimensionó primero, y en las veces que le dije, estamos de acuerdo en que el suicidio, bueno, el suicidio no sacamos las conclusiones. El aborto, sencillamente sigo pensando que en casos extremos y cuando se hacen las respectivas pruebas, debe ser un derecho. Que debe ser castigado y penalizado cuando se toma tan deportivamente como no quiero tener el niño porque no se me da la gana o porque no quiero amarrarme a cuidar a un muchachito, como dicen muchas, pienso que debería ser muy penalizado y de tener unas consecuencias extremas. Y en la eutanasia, lo acabamos de decir, lo acabamos de definir. Es mi derecho y el derecho de cada quien hasta cuándo y hasta cuánto puede sufrir. Y hay sufrimientos que ni para usted ni para mí son incalculables porque no los hemos sentido, pero las personas que los han sentido, y usted puede ver muchos documentales, han rogado por su, por su derecho a una muerte digna. Entonces, en esos dos casos, estoy de acuerdo con que se practiquen abortos y eutanasias con las causales que ya expliqué. ¿Listo? Sí, sí. Listo, nada, Belande, muchísimas gracias por eso. Fue A un usted, debate muy Sebastián. bueno, muy chévere. A todos muchísimas gracias y nada, vamos, los que defendamos la vida vamos a ir porque esto es de vida y muerte y vamos a defender la vida a toda costa. Los invito a los que quieran, nosotros tenemos un grupo llamado Nacer, los que se quieran unir, los que quieran ayudar, nosotros tenemos ayuda comunitaria, nosotros no nos quedamos quietos, tenemos a Choose Life, tenemos a 40 días por la vida que está haciendo un trabajo comunitario muy bueno. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por asistir, Y nos gracias vemos por en haber una respetado el próxima. debate. Listo, esto fue un debate de gran altura y nada, esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros podamos expresar y presentamos nuestra opinión, porque recordemos que la libertad de expresión es un derecho constitucional y lo tenemos que ejercer, tenemos que decirlo, sea en contra de quien sea, digamos, Belandia que es muy activo en contra del Estado, de este gobierno, bien, válido, porque es que esa es la idea es que nosotros podamos expresarnos y tengamos esa libertad. Bien, gracias. Bien. Chao. Bueno, los que quedamos, los que quieren hacer parte de Nacer, nada, escríbanme por interno, déjenme su número de celular y para adelante. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos y muchísimas gracias por asistir. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Chao.